estamos. Sean todos bienvenidos. A ver si ahí estamos mejor. Ahí está. Estamos de vuelta presencialmente en una velada histórica donde el Tottenham por fin concluyó su mercado de fichajes después de tener unos tantos días sin nada, y después al final por lo menos tenemos, no sé si es un gran mercado, pero algo tenemos. No, gran mercado. Partamos de la base, muchachos. Yo quiero empezar fuerte. Primero que nada, buenas tardes, buenas noches para la gente que nos está viendo en este momento. Y por supuesto, ante todo, muy pero muy contento por este reencuentro que ya veníamos esperando y veníamos anhelando hace rato. Veníamos contando los días, básicamente. Y con respecto al mercado de transferencia, la verdad que tengo para decir muchas cosas que le vamos a hablar a continuación, pero la realidad es que a mí me deja un sabor muy amargo este mercado. Buen mercado podemos decir, no, podemos decir que sí fueron buenos fichajes, pero no un buen mercado. Ahondaré en esto más adelante. Buenos fichajes, Serie A, Juventus. Es normal, ya esto no asombra. Ya es como que siempre lo mismo. Y esto es lo que veníamos hablando antes de arrancar a grabar. ¿Dónde está el trabajo? Digo, ¿no? Porque supuestamente el trabajo de un director deportivo, de scouting, es tener los perfiles que vos necesitas de los jugadores para poder mejorar el rendimiento colectivo del equipo. Ahora, ¿terminaste en la Serie A? ¿Dónde está el plan A, B, C, D y E para los puestos que tenían que cubrir? Porque no olvidemos que es justamente con lo que queríamos arrancar, Mati, ¿no? Lo que era el inicio de este mercado de transferencias y con lo que esperábamos hacer, que se cumplió muy poco. Sí, arrancábamos ya diciembre o a comienzos de mes, ya estaba más o menos la información de que lo que se necesitaba era, según directiva, era más quizás un central, sobre todo un central zurdo, un carrilero derecho y un delantero, un 9, y después estaba el pedido de Conte sobre un mediocampista central, que es lo único que se terminó cumpliendo, pero después el carrilero, que es quizás lo más notorio, lo más llamativo, lo que más uno a primera vista se da cuenta de que ni Emerson ni Doherty están teniendo un nivel como para por lo menos pelear por el cuarto puesto. Pero después se habla de que el central se va a esperar todavía 6 meses más. Se habla de que de delantero no se habló casi nada. Cero delantero. Ni rumores, nada. Nada. A eso es donde vamos, donde decimos, sabíamos hace un mes que se iba a ir por 3 distintos objetivos y terminamos cumpliendo uno solo, y 2 de los jugadores que más cerca estuvimos, uno lo terminamos teniendo, que es Kulusevski, son 2 extremos, una posición de la que nunca se habló en su momento. No, pero Perdón, muchachos, son 4. por eso, exacto, 4 jugadores, un zaguero central zurdo, un centrocampista, un delantero centro y un carrilero por derecha. Claro, Y pero de lo los que se 4 hablaba jugadores, es claro, que había habido un acuerdo como que el central iba a ir para después. claro. No, a menos que se presente alguna oportunidad en Claro, este mercado, que no obviamente. se presentó, pero... Podría haber sido la de Diego Carlos, supuestamente. Sí, pero que después en un momento se reveló que Sevilla lo consideraba intocable. Claro. Medio como que se habían fastidiado con las negociaciones con Newcastle, porque no se pudo llegar a un acuerdo. Pero la realidad, muchachos, a ver, esto es muy simple. Partiendo de una base de que es como hablábamos siempre, Juan Pablo, de este tema de se tuvieron 10 días de enero perdidos para poder hacer la reunión. Exacto, la tan anhelada y tan esperada y tan ansiada reunión que quería tener Conte para dar la evaluación de la plantilla. Ahora, muchachos, tengamos en cuenta una cosa. Se pierden 10 días de mercado y se empiezan a negociar el día 30 de mes, 30 de enero. Se perdieron 30 días de mercado de transferencias y la ventana, podemos decir, que de Tottenham, que duró 24 horas. Y aparte, o sea, lo de Adama era, estamos interesados, están evaluando la oferta, el interés es serio, se está por someter la oferta. ¿Cuánto se tarda en mandar un fax en donde pones
25 millones, que fue justamente por lo que se lo llevó Barcelona. Es ridículo. ¿Necesitas 25 días para mandar un fax diciendo que te voy a mandar una oferta por 20 millones? Perdón, y la primera oferta fue rechazada, porque la primera oferta que el club le manda a Wolverhampton es de 15 millones de libras. Por eso. Rechazada. Y ahí está la falta de profesionalismo, que es la que hablamos, que es lo que no se puede tolerar y que ahí es donde entra Paratici. Porque vos entrás primero en lo que es cuál es tu presupuesto. Y que ahí podés hablar de Lewis y podés hablar de Levy. Y podés hablar de los malos manejos. Podés hablar del mal manejo de Levy y de que esa reunión fue el 10. Ahora, ¿dónde está ese laburo de director deportivo de encontrar a esos, como decíamos, a esos perfiles y tener a varios jugadores como para decir, bueno, tal jugador sale tan caro, no lo podemos tener, bueno, vamos por la opción B. Este jugador de la Bundesliga no podemos, bueno, vamos por el jugador de la Liga de Francia. ¿Dónde estuvo eso? Es retórico, no hay respuesta obviamente, pero se notan las claras que si hay un destino donde se recurre en la emergencia es Italia. Ambos vienen de Italia, tanto Bentancur como Kulusevski. Los tratados de Paratici son siempre raros. Siempre hay pago en tantas cuotas, a tantos años, con opción de compra, concesión, con objetivos y tal cosa. Vamos a explicar cada uno de ellos ahora más adelante. Pero también me parece que lo que tenemos que centrarnos no solo es en lo que se trajo, sino en lo que salió. Y también se cumplió la misma regla. ¿Por qué hay que esperar hasta el último minuto de mercado para ceder a Giovanni Lo Celso a un equipo español? Algo que dentro de todo era bastante factible, bastante probable que haya intereses. A Bryan Gil cederlo por 6 meses sin ninguna opción de nada. A Ndombele tener que esperar y estar dialogando con el PSG tanto tiempo y finalmente aparece el interés del Lyon y lo terminás cediendo con un contrato que no se paga al 100% por el club francés y con una opción de compra que es surrealista quizás, que es excepto, para el momento en el excepto que que se convierta en Ndombele, no se va a cumplir, pero realmente es de nuevo lo mismo. Y a esto sí es donde quizás uno no le encuentra, pero en serio, ninguna explicación de por qué el Tottenham esperó hasta el día 31 de mes, tanto como para sacarse encima jugadores, como para traer jugadores, para reemplazar a esos jugadores, y por qué tarda tanto en justamente sacarse jugadores, porque supuestamente necesita traer jugadores, pero a la vez necesita, para sacarse los jugadores, traer otros. Es toda una ruleta rusa, muchachos. Acá lo que hay que explicarle a la gente es que el club está manejado por una comisión directiva que no sabe dónde está parada. Porque evidentemente, si vos tenés 31 días de mercado, sabiendo que el mercado de enero es muy difícil, como dijo Hitchen en el documental de Amazon, es la peor ventana del mercado porque sabés que tenés que negociar con los clubes y los clubes a mediados de temporada, ya estás en la competencia, te piden cifras muy exorbitantes. Entonces es un mercado que vos tenés que planificar con tiempo. ¿Por qué se espera hasta los últimos días para poder empezar a efectuar algunas acciones, empezar a tomar medidas? La verdad es que no se entiende. Eso por un lado. Y por el otro, también quiero recalcar el poco, si se quiere, abanico de posibilidades que tiene Fabio Paratici. Porque, como bien decía Mati, a la más mínima, al más mínimo inconveniente, a la más mínima emergencia, se recurre a Italia. No se tiene otro radar de búsqueda para poder decir, bueno, vamos a ir a Portugal a encontrar jóvenes talentos, vamos a ir a España, vamos a ir a Francia. Nada. No creo que sea por eso tampoco, no creo que sea por el tema de buscar, sino por el tema de negociar. Y los contactos de Paratici ya están hechos en Italia y debe resultar más, a su vez conveniente, como a su vez también más fácil negociar con contactos ya hechos y contactos ya forjados, pero es evidente que se empezó con Adama Traoré y Luis Díaz, que eran dos fichajes muy interesantes, dependiendo de la óptica de cada uno. A mí había uno que quizás no me interesaba tanto, otro que sí, pero se termina yendo por, está bien, Kulusevski es un jugador muy joven, muy interesante, que tiene muchas funciones que ya las vamos a estar contando, que se puede adaptar a este equipo y hacerlo muy bien, y se va por Bentancur, que
también es un jugador interesante, pero no termina de ser un nivel, por ejemplo, Luis Díaz, que es lo que hablábamos antes, que era un jugador muy ilusionante, que si ya entramos en este tema, a mí me da la sensación de que estuvo bien ilusionarse un poco, porque había razones como para hacerlo. Es un jugador muy apto, muy hábil, que lo vamos a estar sufriendo ahora en el Liverpool. Pero supuestamente la negociación también estaba cerca, el club estaba dispuesto a poner el monto adecuado como para llevarse al jugador, pero al final el que estaba negociando desde antes era el Liverpool. El club que en mejor condiciones está es el Liverpool, y al final el jugador termina decidiendo por el Liverpool. Y me parece que ahí no sé si hay mucho para reprochar a la directiva, más que quizás un poco de ¿cómo decirlo? De como ingenuidad a la hora de ya saber que Luis Díaz, el Liverpool, lo está contactando hace ya tanto tiempo, y cómo te vas a meter de la nada en un mercado de enero y lo vas a sacar así tan fácil. No sé qué, porque también se hablaba de que el club tampoco quería que trasciendan tanto los rumores sobre este fichaje, por lo que termina pasando después, por lo que terminó pasando con Dybala, por lo que termina pasando con estos casos. Y también el otro punto es, si hablamos de lo exorbitantes que son las ofertas que tienen que ser para poder contratar jugadores en enero, ¿no sería más lógico que en vez de hacer la oferta un día 28 en donde solamente tenés 3 días para reemplazarlo, esa oferta la hagas el día 1? Exacto. Para que ese equipo tenga Tal cual. 30 días para reemplazarlo? Tal cual. Y acá voy, y perdón que siempre voy a otro deporte, ¿no? Pero me encantaría que tipo se manejaran como la NBA. La NBA, vos tenés a los directivos en lo que es el periodo de fichajes de agentes libres o de traspasos. Arranca el periodo de fichajes y vos ya tenés a gente que ya está anunciando tratos. ¿Por qué? Porque ya se contactaron, porque ya hicieron todas las diligencias, porque ya hicieron todo ese trabajo previo y ya arrancaron. ¿Por qué nosotros siempre tenemos que esperar a las últimas consecuencias? Yo lo que creo, Juanpa, muchachos, es que hay un grave error en la comisión directiva, y es que no se toman decisiones en el momento adecuado. ¿Por qué digo esto? Porque si bien Mati tiene razón en lo que está planteando, de que el tema Luis Díaz quizás no fue una negligencia desde el punto de vista económico de ofertar algo de lo cual vos estabas muy lejos, porque la primera oferta que se hizo, el club portugués automáticamente la rechazó. Sino que era más un deseo del jugador de ir a vestir la camiseta de Liverpool por encima de la de Tottenham, porque es un momento en el que la institución de Liverpool está mucho mejor que la nuestra y está en competencias internacionales, cosa que en este momento nosotros no podemos ofrecer tal cosa. Ahora, dicho esto, yo lo que planteo es lo siguiente: si se te cae un jugador, vos no podés tener una opción A y no tenés más nada. Tenés que tener una opción A, una opción B e incluso una opción C, para por lo menos saber que vos podés negociar con el representante del jugador y tratar de cubrir una posición o un puesto en donde vos sabés que tenés que reforzar. ¿Y acá? Porque en este momento la verdad es que las transferencias que se hicieron, los tratos que se consiguieron son buenos fichajes, pero no Sí. eran las posiciones fundamentales. Claro. Y acá es donde me surgen dos preguntas. Primero, si Kulusevski no es un plan B. Y segundo, ¿hasta qué punto tenés que tener un plan B para un jugador como Luis Díaz, que supuestamente era una compra porque era una oportunidad de mercado, y un jugador que básicamente no lo comprabas por su posición o por lo que le aportaba al equipo, sino básicamente por la calidad individual que tenía y la jerarquía que podía aportar desde la posición que jugase? No, yo no lo digo, no lo planteo por el lado de Luis Díaz, porque está claro que fue una oportunidad de mercado en donde el club vio la beta futbolística y económica, ¿por qué no? Y se planteó la posibilidad de traerlo. Ahora, lo que yo digo es, si vos no tenés solamente una opción para el carril derecho, que es Adama Traoré, y vos ni siquiera estás dispuesto a ofertar 20 millones de libras, que era lo que pedía Wolverhampton, porque o no estás convencido o vayas a saber por qué no quería el club ofertar más dinero que 15 millones de libras. Si no te convence el jugador, tenés que tener otro en ese libro de notas, en ese blog de notas en donde vos te anotás los jugadores que son o que podrían llegar a adaptarse en el esquema de Conte, o que son los
adecuados, los que podrían llegar a ser adecuados, tenés que tener una opción B. Y no se vio en ningún momento. Y ahí es donde entran los Maele, donde entran los Baku, donde entran los jugadores, entran hasta los Klaus de Lens, que sabe atacar más de lo que sabe defender. En Francia, donde tenés esas opciones a las que tenés que recurrir. Y ahí es donde voy al scouting y a Paratici. Es su trabajo tener más. Porque si no, si siempre se va a volver a Italia, se está comportando como es como un manager solamente de Italia, ¿entendés? Donde se maneja solo en el mercado interno, donde no ve el lado internacional. Porque fue excelente la contratación en su momento de Brian Hill, genial, tuvo un gran hallazgo, donde ahora también se toma esta decisión de mandarlo a préstamo. Por mandarlo a préstamo puede ser que no vamos a jugar con extremos, o mínimamente se va a jugar con extremos, pero necesitas más de esos fichajes, porque si no, de vuelta, supuestamente vos sos reconocido como un gran manager deportivo, pero ¿y dónde está el manager deportivo internacional del nivel de Juventus, nivel Tottenham, que tenés que tener contactos por todos lados, no solamente en Italia? Sí, hasta un cierto punto, ¿no? Porque también hay que reconocer que dentro de todo Kulusevski y Bentancur son fichajes que hasta un cierto punto ilusionan, no sé si se podría decir que ilusionan, pero son dentro de todo buenos jugadores de un nivel acorde, se podría decir. Cuti Romero fue sin dudas el mejor fichaje, por lo menos de esta última época post Pochettino, y también viene de los mismos lugares, pero no queríamos dejar de mencionar y agradecer a todos los que estaban en el chat, los que estuvieron y los que están también. Ignacio Florentín, Samir, Andrés FG, Ignacio Florentín, Samir de nuevo, Andrés de nuevo. Muchísimas gracias a todos. Eduardo Sánchez también, ahí se nos van un poco más. Francisco Santillán y Eduardo Sánchez de nuevo. Francisco Santillán, que nos aportaba algo muy parecido a lo que decías vos sobre Adama, que habla justamente que el tema con el jugador español cree que fue algo más personal también, pero que él sabía que el Barça estaba interesado y por eso lo remó, la jugó el corazón. El Barça con todas las deudas no le va a pagar ni un quinto que nosotros. El problema ahí fue no tener un plan B. Y es medio lo mismo que estábamos hablando, y es ahí donde a mí me parece el gran error de este mercado, porque, como decíamos, puede ser que, yendo posición por posición, arquero ya tenemos, ha firmado contratos hace muy poco Lloris, así que no hay nada que reprochar en esa posición. En cuanto a los centrales, yo dentro de todo entiendo que se espere hasta junio o julio o agosto para ir por una buena opción por un central, porque es lo que hablamos. Mercado negro es un mercado dentro de todo de oportunidades, y junio-julio es donde se deberían hacer las grandes compras, pero después obviamente está bien que había gente que quería agregar un mediocampista, mismo Conte lo hizo con Bentancur, había gente que quería agregar un delantero, se hizo con Kulusevski, pero lo que se veía a las claras ya desde que arrancó Conte y puso a Emerson en ese carril derecho y se ve que no funciona, y Doherty, que desde que llegó al club nunca funcionó, se veía a las claras, pero hace no sé cuánto tiempo, capaz 3 meses, que se necesitaba un carrilero derecho, y no puede ser que la única opción hubiese sido Adama Traoré o un nombre de Benjamin Mensah, me parece que era. Desde que llegó Conte. Claro, que se mencionó, pero ni siquiera se arrimó el club por un joven de 19 años, una apuesta, pero me parece increíble que no se haya ni hablado del carrilero derecho en estos últimos días, cuando era la posición antes de que arranque el mercado y durante el mercado, los primeros días, que más se sabía que había que reforzar. Por eso digo que cuando nosotros nos ponemos en este tema de, si se quiere, evaluadores o analistas, tenemos que tener en cuenta cuáles son las posiciones que eran vitales para reforzar. Y en este caso, el carril derecho, ya tendrías que por lo menos tener 4 o 5 nombres, 4 o 5 posibilidades para decir,
yo sé que si este me falla, que es la opción A, tengo esta opción B, C y D. Sabiendo que vos podés negociar con los representantes al mismo tiempo, como se hablaba de Paratici en un momento de que negociaba con entre 10 y 15 representantes al mismo tiempo, no se vio eso bajo ningún punto de vista. Lo que se vio fue a un director deportivo que cuando se vio comprometido y que la soga le estaba llegando al cuello, se tomó un avión a Italia e hizo la fácil, que es directamente voy a lo que conozco y voy a la vieja usanza, que es traer del lugar donde ya conozco. No, y no solamente del lugar que yo conozco, sino traer los jugadores que yo compré para mi club anterior. Exacto. O sea, es aún más grave, porque si vos decís yo volví a Italia, pero compré a jugadores que me gustaban, pero nunca adquirí, bueno, nos va a hacer ruido porque vamos a decir siguen siendo de la Serie A. Perdón, pero ¿qué tiene de malo? No, el problema no es que tengan... Exacto, el tema es lo que vos decís. O sea, habla de estar con la soga al cuello, vuelve a la Juventus. En vez de... Falta de plan B. No es falta de plan B. Esto, muchachos, es lo que decimos siempre. Acá hay una falta de planificación crónica con respecto a todo. Porque vos estás hablando de que Conte no sabes si va a estar un año y medio más. O si va a quedarse un año más. Pero ¿sabes qué? Después, déjame terminar la idea. Entonces, vos trajiste un montón de jugadores que eran de otro modelo, ¿no? Recién ahora los estás cambiando, si se quiere. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo se va a planificar a largo plazo? Porque el otro gran problema que tenemos como club es que todo lo que se hace porque se hace. No hay un plan mayor de decir, este va a ser la plantilla para los primeros 1 a 3 años. Este va a ser el entrenador de acá a 3 años. Este va a ser el plan a largo plazo. Para el plan de largo plazo tenemos que cumplir estos ciertos objetivos. Ejemplo, si Conte te pide 3 fichajes y en los 3 fichajes traes uno, porque está bien, podemos hablar de que la opción de venta de Ndombele, si se firma en Lyon, paga los 54 millones, es excelente. Si la salida de Dele Alli llega a rendir como rendía y a llegar a los 40 millones, tenés un montón de plata. Y si Lo Celso rinde bien, también tenés, no sé, 130 millones y podés fichar. Excelente. Ahora, ¿por qué no hay... ¿Se entiende lo que voy? Es como que... Sí, pero no sé si el plan tiene que ser sí o sí a largo plazo. A veces puede ser un plan a corto plazo, pero que se respete, porque a lo que vamos es lo que decíamos también, que quizás yo lo veo como un poco más de otro lado. Los últimos fichajes, si hablamos después de la final de Champions, casi todos los fichajes son buenos. Casi todos los jugadores son buenos. Sessegnon, Ndombele, Lo Celso, si vamos a Cuti Romero, Brian Hill, bueno, vamos a Bergwijn también. Son todos buenos jugadores. ¿Cuántas son pero realidades? unos de Mourinho, unos de Nuno, unos de Pochettino, unos de Conte. Entonces tenés un plantel que está armado para jugar... ¿Al ataque? No, para jugar a ningún estilo, porque cada uno es de un estilo distinto. Entonces tenés como una mezcla de Lo Celso, Ndombele y Sessegnon que juegan a la posesión. Tenés... Quizás no Bergwijn es lo que más ejemplifica, pero no sé, Rodon, lo que sea, de época Mourinho. Tenés Nuno, tenés a Emerson, un lateral que no ataca. Y ahora tenés un tipo que quiere usar carrileros que suban y vayan hasta el otro área. Perdón que no sé si se cortó el directo, porque me tira el tema del wifi, pero si no me equivoco ahí estamos volviendo. ¿O no? No sé, te lo puedo explicar un segundo porque... Creo que ahí deberíamos estar. No, sigue. ¿Sigue? Sí. Bueno, entonces seguimos. Hablábamos de Emerson. Es como que tenés un plantel que no está armado bajo ninguna idea. Está armado bajo Mourinho, Conte, Nuno, Pochettino. Es como todo un rejunte de cosas que al final lo que termina pasando es que tenés que jugar con un carrilero que no es carrilero, tenés que jugar quizás con un mediocampo que dentro de todo se amolda, pero no termina de ser el mediocampo que necesitas y tenés que ceder 2 jugadores porque no te entran en el equipo, hasta 3, porque Dele Alli también se incluye, aunque ya venía desde mucho antes, pero realmente me parece que es eso lo que pasa, no que haya que
tener un plan a largo plazo, por lo menos tener un plan a 2-3 años y respetarlo. Porque quizás lo de Conte no sea un plan a largo plazo, pero si es un plan de 1 año y medio, donde se traen 5 fichajes, ponele por mercado, algunos buenos, otros medio pelo, y se respeta, me parece que va a dar resultado. Quizás después, bueno, te tendrás que ir sabiendo cómo reestructurar esa plantilla para después sí, quizás volver a algo a largo plazo, pero es como, no importa si el plan es a largo o corto plazo, lo que importa es un poco que se respete el plan, porque si no termina pasando esto de que tenemos una plantilla que está armada pareciera por un mono que escribía así números en una computadora y nombres que no tienen nada que ver. A ver, está armada por una persona que tiene cero idea de lo que es el fútbol, que es Daniel Levy, que es justamente la mayor dificultad y el mayor problema que tiene este club, que permanentemente, si se mete en alguna decisión, ahora trajo un director deportivo que no va con la filosofía del club, que es lo que planteamos permanentemente. Traes un director deportivo que trae a su vez a otro técnico que le gusta jugar con la filosofía del catenacho, totalmente opuesto a lo que es Tottenham Hotspur como estructura, como institución, como club de fútbol, como todo. Entonces, el gran problema de todo esto y de este mercado en específico, para no llevar el debate ni la discusión a épocas anteriores o tener que pegar un salto en el tiempo hacia atrás, el gran problema es que Conte permanentemente en todas las conferencias de prensa recalcó la necesidad de reforzar el plantel, de incorporar nuevas caras. Todo el tiempo se la pasaba diciendo en cada conferencia de prensa, cada vez que le preguntaban si el equipo iba a fichar a alguien en el mercado de este mercado de enero, él permanentemente lo que estaba diciendo era que el club ya conocía su postura, que ya habían tenido una reunión y que ya él le había dado la evaluación de la plantilla. Entonces, me parece que es un mensaje más que claro, es una indirecta muy directa, si se quiere, valga el juego de palabras, en donde uno ya puede entender qué es lo que le estaba pidiendo Conte. Básicamente le estaba diciendo, traigan jugadores porque con esto no puedo. Y en un momento me parece que llegó a decir algo del estilo de, no importa qué tan buenos sean los jugadores, traigan. Exacto, algo, necesitamos caras nuevas. Claro, pero dijo algo así como que no importaba tanto que sea calidad, sino que caras nuevas. Lo que dijo, Mati, perdóname que te interrumpa un segundo, lo que dijo exactamente fue que si se presentaba la oportunidad, aunque no sea la mejor oportunidad en el mercado, había que tomarla, porque no había muchas caras y no había mucho material con el cual se pueda trabajar. Sí, totalmente. Y también con esto que hablamos, que ahí por ejemplo Rubén Calvo nos aportaba un nombre un poco más creativo, un equipo, un plantel Frankenstein, termina pasando esto, que tenemos que ceder a Ndombele, ceder a Lo Celso, ceder a Dele Alli, porque son jugadores que, bueno, Dele Alli tendrá sus cosas aparte, Ndombele un poco también con el tema actitudinal, quizás Lo Celso con las lesiones, pero son jugadores que están hechos para otro estilo que no es el de Conte, y justamente los tenés que terminar o dándole oportunidades en otro club o intentar venderlos, que me parece que es lo que se intentó. La primera quizás idea era venderlos, después se terminó cediendo porque era lo más probable. Si quieren arrancamos con Ndombele, que fue de los primeros que tuvo rumores para salir, obviamente por la situación en la que estaba. Se habló mucho del PSG, se habló mucho de cuánto se pagaba de su contrato, de si había una opción de compra o no. Al final en ese acuerdo con el PSG no se terminó dando, no sabemos por qué, pero de la nada apareció el Olympique de Lyon, su antiguo club, y supuestamente tiene un préstamo donde hasta final de temporada el Lyon va a pagar 1.23 millones de libras como cargo, con una opción de compra de 54 millones de libras, si no me equivoco son 65 millones de euros. Como decíamos antes, Ndombele tendría que volver a ser Ndombele si se lo quiere comprar, si hay una mínima chance de que lo quiera comprar el Olympique de Lyon. Recordemos que le entró plata hace muy poco al Olympique de Lyon con una gran venta de Bruno Guimaraes. Yo no lo veo probable, ya veremos, después en 6 meses se resolverá esta historia, pero dentro de todo no sé si es la mejor, pero le encontró una solución por lo menos viable a un jugador que, si estaba en el club, literalmente no iba a ni entrenar con el plantel, así que es preferible que esté en Francia. A ver, creo que tenemos la ilusión de que vuelva, de que realmente vuelva a ser Ndombele en estos 6 meses.
sea para una venta porque recuperás la plata del fichaje, porque obviamente al ya no tener los años de contrato en su momento, porque fue más plata aún, estarías como recuperando todo el valor de lo que necesitas y estaría como a cero o ganando algo. O para que vuelva y sea parte del plantel. Pero algo estaba claro, que después desde ese día que salió y lo abuchearon y actuó mal en contra de los hinchas, algo estaba roto y se tenía que ir. Pero se le encontró una solución, en el sentido de una Sí. solución no permanente, pero se le encontró una solución. Lo que parece más rotundo de esta decisión es que fue tomada en conjunto por Conte, por Paratici y por Levy. No sé si es complicado de cambiar, sobre todo esas tres cabezas que parecen ser dentro de todo bastante tercas, y si no se efectúa esa opción de compra, me parece que habrá que buscarle otra salida a Tanguy Ndombele en el próximo mercado. Yo no veo volviendo al club, excepto que haya un cambio grande. Yo planteo dos alternativas. Primero que nada, yo siempre me mostré como quizás no un defensor nato en Ndombele, pero sí una persona que admira su calidad técnica y que son jugadores que hoy por hoy en el mercado escasean, ¿no? Que no es que uno patea la tierra y se encuentra de esos jugadores a montones. Entonces, la primera opción que planteo es: puede llegar a tener una muy buena temporada o un muy buen resto de año, y volver al nivel que le conocimos cuando jugaba justamente en este mismo equipo. Quizás Lyon o a Lyon no le da esa, digamos, esa posibilidad de poder abonar la cláusula de compra, lo que el club solicitó en ese trato, y en su defecto vuelve al equipo. Y ahí es donde planteo la segunda opción, que es: ¿por qué, si el jugador tuvo una muy buena temporada y el equipo que lo tuvo a préstamo no se puede hacer cargo de pagar esa cláusula de compra, no se le da una segunda oportunidad, teniendo en cuenta de que se le dieron varias segundas oportunidades a otros jugadores de la plantilla? Puedo nombrar uno que se me viene a la cabeza, que ya se fue, y estoy hablando de Dele Alli. Mati se ríe porque estoy hablando de Dele Alli, que lo sabes muy bien. ¿Por qué no se le puede dar esa segunda oportunidad a un jugador como Ndombele, que es un talentoso por naturaleza y que le falta al equipo un jugador así? Tranquilamente podría hacer cambiar a Conte, explayándonos en el futuro y planteando el mejor de los escenarios, que es que tenga un muy buen resto de temporada. ¿Por qué no se le puede cambiar la cabeza a Conte y a esas dos piezas o pilares fundamentales de lo que es esta sociedad en conjunto? ¿Por qué no se puede plantear esta posibilidad de, bueno, regresa Ndombele y se gana un lugar en el equipo, madura y termina siendo ese jugador fundamental del cual a veces nos hemos regocijado tanto, porque hemos visto que es un jugador con una calidad técnica impresionante? Sí, lo que pasa es que es más que nada una decisión casi personal, se podría decir, humana, de tanto de Conte como de Paratici como de Levy. No sé si hay mucha injerencia en cuanto a la calidad técnica de Ndombele en esa decisión, quizás la haya, pero si algo se rompió en esa relación, yo lo veo por cómo se habla de cada uno de los tres, tanto de Conte como Paratici como Levy. Vería raro que se vuelvan a juntar, y también vería bastante probable que vuelva a explotar todo si sucede en ese caso. Después me parece que ya podemos seguir con la próxima sesión. Déjame Sí. que cierre. A ver, a Conte lo enamoraba Ndombele y lo quería. Si Ndombele vuelve a demostrar lo que fue, porque también esto, chicos, es una vuelta a la realidad para Tanguy, porque él supuestamente cuando vino a Tottenham vino por una oportunidad, un equipo finalista de Champions, con un Pochettino de técnico, y era para él su trampolín, si se quiere, para después capaz irse a un Real Madrid, a un PSG o lo que sea. Ahora
ni siquiera tiene eso, se tiene que volver a Lyon con la cola entre las patas y volver a rendir como para mostrarse, para volver a tener una oportunidad. Entonces, esto, si Tanguy es maduro y puede realmente juntarse con gente que realmente en su entorno lo ayuden, se tiene que dar cuenta que tiene que bajar la realidad y se está desperdiciando sus mejores años de carrera. Entonces tiene que rendir semana tras semana, tiene que dejar todo en los entrenamientos y en la cancha, porque si no, todo eso que la calidad individual que tiene la va a terminar desperdiciando. Y no creo que sea tan, o quiero creer que no va a ser tan ingenuo de pensar que por jugar más o menos en el Lyon va a volver a tener ofertas como en su momento cuando nosotros le ganamos a Real Madrid en su fichaje. Son oportunidades que vienen una vez en la vida, a lo sumo dos, y él está o debería estar en el mejor momento de su carrera y ahora está volviendo a Francia en un viaje de bueno, andá, fíjate a ver cómo rendís para ver si podés volver al primer equipo. Entonces es una vuelta a la normalidad para él que espero que la tome para poder agarrar y volver, aunque sea el Tottenham, o que alguien, si el Lyon no puede afrontarla, que más bien venga el PSG y diga yo te pongo los 50 millones que vos pretendías. Está todo dentro de la cabeza de Tanguy Ndombele, todo lo que mencionás. Obviamente él es capaz de hacerlo, veremos si lo hace o no. Hablaba antes, ahí Rubén nos aportaba en el chat, casi lo mismo de lo que terminábamos hablando antes, del problema, por ejemplo, de tanto Ndombele como Lo Celso. Era el tema del estilo de juego, que obviamente hubiera sido muy distinto su rendimiento si hubiese habido otro técnico o si hubiese pasado lo que hubiese pasado. Y justamente vamos a hablar de Gio Lo Celso, otro de los que se va cedido. No se entiende tampoco por qué se tardó tanto cuando era supuestamente Unai Emery lo quería mucho para su equipo. Ha dejado una muy buena imagen en España y es un jugador que también en la selección argentina lo ha hecho. Entonces es un jugador que me parecía que no era tan difícil de conseguirle un préstamo. Es un préstamo con opción de compra, pero no se ha revelado la cifra. Son obviamente los 6 meses que quedan de esta temporada y después veremos qué pasa con ese monto, que por ahora es un interrogante. Pero es un jugador que, como decíamos, lo mismo sufrió. Para mí no solo sufrió este cambio de estilo y como decíamos antes, plantel Frankenstein, que básicamente venía a jugar con Pochettino y terminó jugando con Mourinho, Nuno y Conte, que son completamente cosas muy distintas. Pero para mí lo peor que le pasó es que lo hayan asociado con un jugador que jugaba de delantero, de extremo por derecha, cuando es un jugador que claramente es mediocampista, o no sé si... Es verdad que puede llegar a jugar de extremo por derecha y lo ha hecho muy bien, pero está claro que si le querés sacar el 100% o si por lo menos querés que juegue cómodo, lo tendrías que haber probado en el mediocampo. Y si no me equivoco, Conte nunca lo hizo, Nuno Espíritu Santo lo hizo muy pocas veces y Mourinho fue quizás el que más lo hizo, pero recordemos que Mourinho tuvo también su repetido problema de lesiones, de un jugador que para mí tiene chance de volver al club si tiene unos buenos 6 meses y no se efectúa esa cláusula de compra. Pero como decimos siempre lo mismo, veremos si se adapta al plantel, veremos si un técnico o el que sea el técnico que esté en ese momento lo puede poner en su posición, puede sacar su mejor versión, y veremos obviamente el tema recurrente, sus lesiones y cómo progresa. Yo creo que el gran interrogante a todo esto, muchachos, es saber cuánto es la cláusula de compra. Me parece que ese va a ser el gran detonante de si se ejecuta, por más de que si un jugador tiene una muy buena temporada, por más de que la cláusula de compra sea muy alta, es muy factible que ese jugador no termine emigrando al club al cual estuvo vinculado o al cual estuvo un breve periodo de tiempo a préstamo. Entonces yo lo que creo y lo que pienso es que
en el momento en el que se sepa el valor de la cláusula, ahí se van a empezar a correr varios rumores de, bueno, Lo Celso se queda, Lo Celso se va al Villarreal de forma permanente. Lo que sí creo que en cuanto a rendimiento fue un jugador que estuvo muy lejos del nivel que demostró en la selección argentina. Esto tiene varias aristas. ¿Por qué planteo esto? Porque si bien Lo Celso estuvo muchísimo tiempo lesionado en Tottenham, dicho sea de paso, más tiempo lesionado que adentro de la cancha, tampoco se le pudo encontrar un puesto, ¿no? Me da la sensación de que nunca le supieron encontrar esa posición adentro del campo en la cual Lo Celso pudiera desplegar y mostrar ese 100% de su calidad, de su riqueza técnica, de su entendimiento de juego, de su visión de pase. Entonces, yo lo que creo es que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, obviamente cómo va a responder en Villarreal, como para tener en cuenta, como para saber con qué jugador te vas a terminar encontrando a final de temporada. Si te encontrás con un jugador que no pudo recuperar ese nivel o que no pudo dar ese 100% en un club en el cual está en otra liga, es otra cultura, jugadores que se va a entender porque hay varios argentinos allí jugando, hablan español, entonces es otra cabeza, es otra cultura. Ahora, y lo que también hay que tener en cuenta es el valor de la cláusula de compra. Yo creo que ese va a ser el gran detonante. Pero volviendo al tema funcionamiento, posicionamiento táctico, rendimiento dentro de la cancha y demás, el único entrenador que le pudo sacar algo. Sí, digamos que le pudo sacar un buen porcentaje de su rendimiento, que no rindió lo que se lo pagó o lo que uno esperaba como aficionado, como aficionado en definitiva, es justamente José Mourinho, el único entrenador que le pudo sacar ese porcentaje que uno en un momento lo llegaba a pedir como titular. No nos olvidemos de eso. Tuvo una temporada que la temporada 2020 fue, dentro de todo, bastante aceptable. Sí, recordemos, le hace un gol al Manchester City, recuerdo una muy buena jornada en Europa League, pero bueno, fue siempre un jugador que estuvo relegado también a ese tipo de partidos, a FA Cup, a Europa League, nunca se hizo de su puesto, también por lo que veníamos mencionando, lesiones, un puesto no definido que le terminó jugando en contra, esa polivalencia negativa se podría decir, pero es un jugador que yo creo que dentro de todo encaja en el sistema de Unai Emery, que puede encontrar una buena salida en el Villarreal, ha funcionado muy bien en la Liga Española, ha dejado muy buenas impresiones ahí y obviamente es un jugador que es muy tensa la relación con el hincha inglés sobre todo, no lo quiere en absoluto, pero es un jugador que si está en su prime, como se dice, si está en su mejor momento y está en su mejor forma, es un jugador que le puede aportar mucho para mí el sistema de Conte también, no solo a cualquier equipo como es la selección argentina, como fue el Betis, como fue el PSG en su momento. Me parece que es un jugador que puede servir bastante, sobre todo en esta versión de 3-5-2 más que nada, y no en ese 3-4-3 donde queda relegado a jugar de extremo derecho, pero es un jugador que dentro de todo podría haber encajado, pero al final, como decimos, lesiones, esa posición que nunca se sabe bien cuál es la mejor y que cada técnico le ve una distinta, le terminó jugando una mala pasada. A ver, es un jugador que da bronca porque cada vez que ves a la selección decís, ahí va Lo Celso a hacer la figura. Claro. Y después viene el partido con el Tottenham y fantasma, no brilla por su ausencia. No, o vuelve lesionado. O vuelve lesionado, pero quitando esto, es lo que vos decís, Mati, en este sistema que quiere utilizar de 5-3-2 o 3-5-2, como se le quiera decir, serviría mucho más en aportar justamente creación y de vuelta. Sería el mismo rol que tiene la selección argentina jugando en ese mediocampo de 3, sería algo muy parecido dentro de todo. Exacto. Ahora, tanto hay que tardar para darse cuenta de que los jugadores rinden bien en base a cómo los uses. O sea, es como decir, yo quiero comprar voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo quiero comprar a Varela porque me encanta,
Pero yo lo quiero poner de extremo por izquierda. No, macho, es mediocampista central creativo. No podés vos modificar la realidad a tu gusto. Bueno, esto es como lo que a veces pasa con nuestros jugadores, ¿no? Como que vos sabés cuál es el mejor sistema o el mejor esquema para que Lo Celso funcione. Ahora, si no lo querés hacer, el problema es del técnico. El problema es del técnico de que lo tiene que poner y quien tiene que hacer que el jugador explote. Entonces, también volviendo a lo que decías de la sesión. Es una gran sesión porque en el sistema de Emery debería funcionar. La Liga Española fue también la que hizo que tuviera esta oportunidad. Sí, y no solo por la cultura, sino también por el estilo de juego que se estila más en la Liga Española, me parece que le cierra mucho más. Por eso, a eso voy. Que también es lo que pasa con Ndombele. Ambos volvieron como a sus orígenes. Sí, es como sacar a un pez del agua. Exacto. ¿No? El pez, si lo sacas del agua, se muere. No está, volvieron a su hábitat natural. Esa es la sensación que a mí me da. ¿Puedes estar diciendo que Lo Celso y Ndombele se murieron en Tottenham? No. Yo lo que creo es que nunca, como bien leí ahí un comentario, tanto Lo Celso como quizás Ndombele en cierta forma, Ndombele me parece que rindió más que Lo Celso, y Sí. lo podemos discutir si quieren, pero me da la sensación de que no pudieron encontrar ese prime, ese 100% por el cual el club lo pagó. No se pudieron adaptar. Ráfagas muy cortas. Quizás Exacto. quizás Lo Celso hasta ni tuvo eso, o muy pocos recuerdos realmente, pero Ndombele tuvo sus goles contra el Sheffield United, el partido contra el Manchester City, tuvo esas ráfagas de calidad y las demostró, no las sostuvo. Lo Celso quizás hasta ni las tuvo realmente. Como decía también Rubén en el chat, fue un jugador, Lo Celso, que no pudo jugar ni 5 partidos seguidos sostenido en el tiempo, entonces es también imposible que puedas tener un buen rendimiento si eso pasa. Por eso también es esa diferencia entre selección argentina y Tottenham. La selección argentina juega 2 veces cada 2-3 meses, entonces es como muy distinto. Y Mourinho fue el que le sacó lo mejor a ambos, Sí. sobre todo en Ndombele, en esa posición Claro, de 10. en Ndombele sí. Lo que Exacto. pasaba con Lo Celso es que había un momento que los dos mediocampistas que tenías eran Wings y Lo Celso nada más, porque Sí. no estaba Hoyer, no estaba Skip. Y O sea, después, Sissoko tenías, exacto, y después se dio otro problema, muchachos, que nos estamos olvidando. Hubo un momento en el cual la afición pedía por todos lados y a gritos que jugaran Ndombele y Lo Celso en un mismo equipo. Sí. Y nunca se pudieron entender. El famoso Hoyer en Ndombele y Lo Celso que queda grabado y exacto. jugó- Que jugaron una vez. sí, 2-3 veces si no me equivoco. Fue Europa League, la una primera. por clasificatorias de Europa League, si no me equivoco. No me acuerdo si había estado Hoyer, pero habían estado en Ndombele y Lo Celso. Y la otra fue contra el Lask, si no me equivoco. En el único partido de Europa League donde teníamos que defendernos, puso Hoyer en Ndombele y Lo Celso en el medio, Mourinho. Fue por eso también que no funcionó. Hubiese funcionado en otros partidos, como contra el Burnley, supongamos. Pero me parece que ya estamos como en estos dos. Queda otra sesión que Brian Hill. Sí, ¿Qué sé ¿para yo? qué, no? Son- ¿Para qué? La verdad que para qué. Si repasamos la delantera, tenemos Kulusevski por un lado, Berwin y Son por el otro, Lucas Harry Moura. Kane. Lucas Moura también, sí. Lucas Moura y Kulusevski, Berwin y Son. Harry Kane. Kane como Kane. único delantero. Es como que hay como una... Scarlett. Se nota que está desbalanceado, que había mucho por izquierda, que faltaba por derecha, por eso se trae uno por derecha y se saca encima uno por izquierda. También se nota que falta un delantero, por lo menos suplente. No, tampoco pedimos que se traiga alguien para jugar con Harry Kane, sino... Sí, no sin se pide Harry un Kane, Dusan Vlahovic, ¿no? Claro, obviamente. Pero es una sesión que yo le encuentro todo el sentido del mundo en darle minutos al jugador y eso nomás, porque no hay ni opción de recompra, ni opción de alargar la sesión, ni nada. Tiene sentido porque dentro de todo vuelve a su país, vuelve... No sé qué tanto sentido tiene desde el punto de vista táctico y cómo encaja en este Valencia. Va a ser suplente de Guedes, imagino. Nos estamos olvidando otro detalle también. En la semana he estado conversando con
un amigo español que sigue, que es un fiel seguidor de la Liga Española, y él me decía que no estaba muy convencido de que vaya. En un momento se habló de Real Sociedad, que estaba interesado en los servicios de Bryan Gil a préstamo. No estaba interesado ni que vaya a Real Sociedad a préstamo, primero porque no iba a tener esos minutos que iba a necesitar, porque a veces él me daba el comentario de que solía jugar en ese puesto también Alexander Isaac, entonces no iba a tener esa posibilidad, y tampoco le cerraba demasiado, no le convencía demasiado que vaya a jugar al Valencia. ¿Por qué? Porque el Valencia de José Bordalás es un equipo muy defensivo, es un equipo que se dedica a hacer un juego, quizás visto desde este punto de vista y desde lo que somos, desde lo que estamos jugando hoy por hoy, un estilo más contista, si se quiere, ¿no? Como para tratar de encontrar alguna semejanza o comparación, no digo que sean iguales, pero que tienen algunos lineamientos filosóficos, tácticos y técnicos bastante similares, si se quiere, en algunos aspectos. Lo que sí digo es que no sé hasta qué punto le podrá beneficiar a Bryan Gil esa llegada al Valencia. Me parece que le va a poder beneficiar en cuanto al rendimiento, porque va a tener minutos, que era lo que no iba a tener acá. Sí, es que pensándolo desde un primer momento, desde la llegada de Bryan Gil a Tottenham, se veía que algo no cerraba. Digamos, teníamos a Bergwijn, teníamos a Son, teníamos a Kane y a Lucas Moura en ese momento. 2 de esos 4 juegan por izquierda. Si había una posición que no tenía que reforzar de esas 3 de ataque, era el del extremo por izquierda. Se lo ha probado muchas veces por derecha y no ha rendido. Por izquierda se lo ha probado quizás un poco menos de ocasiones, pero ha rendido mejor. O por lo menos esa es mi visión. Se lo ha probado el carrilero derecho. Claro, sí, Nunca se le encontró el puesto. Lo que Tampoco. pasa es que para mí sí se le encontró el puesto. Para mí es un jugador que juega por izquierda. Veremos si extremo, veremos si tirado un poco más al centro. No de carrilero, obviamente, sino tirado más al... Un mediocampista Más centralizado. creativo, un mediocampista creativo, mitad extremo, como lo es Lucas Moura por el otro lado, quizás podría ser. Pero es un jugador que desde el principio, digamos, cuando se lo trajo con uno, se veía que no tenía del todo su lugar en el equipo, y ahora, según lo poco que sabemos, después estaremos investigando un poco más y viendo un poco más, tampoco es que vaya a tener muchos minutos en Valencia por el estilo de juego que tiene, por los jugadores que tiene en esa misma posición, y además es un estilo de juego que no sé hasta qué punto te aporta tanto jugar de mediocampista por izquierda, quizás en un 4-4-2, cuando después tenés que venir a jugar a Tottenham y jugar de extremo por izquierda en un 3-4-3. Totalmente diferente. Claro, son responsabilidades distintas y es a la vez en ataque es distinta lo que tenés que hacer. Entonces es como que si no tiene minutos y realmente no se lo aprovecha estos 6 meses, realmente es un sinsentido total la sesión, porque es una pérdida de tiempo. Lo podría haber tenido tranquilamente. A no ser que esta es la otra posibilidad que nosotros no sabemos y no se haya filtrado todavía o no se filtre, Paratici haya hablado con el club de dejar indicaciones de dónde, obviamente después esto va al técnico, ¿no? Pero decir, bueno, mirá, necesitamos que se desarrolle en esta posición, ¿no? Sea medio centro, sea mediocampista izquierdo, sea, no sé, hasta lateral por izquierda, ¿entendés? O sea, hablo en el sentido de hay que ver cuál es esa posición, pero capaz dejó una instrucción de decir, esto así es como nosotros queremos desarrollar al jugador, por favor, si lo van a utilizar, traten de utilizarlo de esta manera para que se pueda acostumbrar. Obviamente después está el técnico que lo decía. Es lo único que quiero pensar que es el motivo detrás para esto, porque si no es un sinsentido, como ustedes dicen. Es como lo que decimos siempre. Nos ofrecen una sesión y bueno, lo aceptamos o no lo aceptamos. Y bueno, tenemos 3 y bueno, mandémoslo, ya fue. Como esas cosas que... Sí, lo aceptás porque sabes que no va a jugar y exacto, decís, bueno. Pero no te das cuenta de lo que dice Mati, los porvenires de no es el mismo sistema, no son las mismas responsabilidades, no podemos desarrollarlo de la misma manera. Entonces, ahí es donde viene justamente lo que hablamos siempre, la planificación. Cómo vos desarrollás a tu plantel, porque
así como vos le das oportunidades y vos sabés cuáles son tus titulares o quiénes crees que sean tus titulares, vos tenés que saber cómo desarrollar a esos jóvenes para que esos jóvenes mejoren para poder hacer mejor a tu equipo. Y otra cosa que nos estamos olvidando también, últimamente, no somos un equipo al cual se nos dé bien dejar jugadores de lado, ¿no? Porque el plantel no es un plantel de 40 jugadores, es un plantel que, como bien repasábamos con Mati antes de comenzar esta transmisión, Sí, lo te vamos a quedan estar 20 repasando. exacto, te quedan 21 jugadores dentro del equipo hoy por hoy. Fueron más los jugadores que se fueron que los que ingresaron. Entonces, me parece que hay que buscar un equilibrio en esa faceta, en ese ítem, porque se está errando feo y por parte de la directiva mucho más, porque se lo trae a Brian Hill como una promesa a futuro y como un talento de Europa muy grande, pero muy grande, con una categoría y con una calidad bárbara, y se lo deja ir por 6 meses al Valencia. Uno, lo único que le puede encontrar de positivo es que va a tener minutos, porque Sí, que después lo otro que nos podemos plantear es lo que decía Mati, el puesto, cuál va a ser la función cuál será la función que tenga o las funciones que tenga que cumplir en el Valencia, con qué ambiente se va a encontrar, cómo, porque, a ver, Valencia tampoco es un equipo, no me voy a meter a hacer un análisis detallado sobre el conjunto Che, pero no es un equipo al cual esté en goce de una condición, Claro. y de una salud formidable. Es una muchachos. situación bastante hostil dentro de todo, también, sobre todo con la dirigencia, ¿no? Obviamente, pero esperemos que tenga minutos y que encuentre su mejor versión. Pero no, es un jugador que realmente tiene una calidad como para poder insertarse en casi todos los equipos de la Liga Española, quizás en los más top no, pero seguramente tiene la calidad como para sentarse y poder tener unos buenos 6 meses, que esperemos que así sea, porque justamente en Tottenham quizás hasta estaba por detrás de Bergwijn en la consideración por ese puesto del extremo izquierdo, entonces iba a tener realmente pocos minutos. Esperemos que los tenga ahí en Valencia. Y después nos quedan 3 juveniles que se han ido en este mercado, son Jack Clark, Neil John y Dylan Markandai, quizás el más escabroso de todos, y arrancamos un poco con ese y después seguimos con los demás, que los demás son sesiones, entonces no hay mucho de qué hablar. Pero tema Dylan Markandai es complicado porque el final de la historia no es como el que esperábamos. Se hablaba de un jugador, lo ha dicho él mismo, que quería ser leyenda del club, quería jugar por los próximos 10, 15 años vistiendo la camiseta del Tottenham, y lo que termina pasando es que tiene tan pocas oportunidades en el primer equipo y fue quizás, se podría hablar de un destrato quizás desde el punto de vista futbolístico, ¿no? Obviamente, para un jugador que estaba demostrando que tenía la jerarquía como para tener por lo menos oportunidades en el primer equipo y no las tuvo casi nunca, solo ese partido contra Vitesse, que fueron aparte unos minutos y nada más. Pero es un jugador que después de toda esta situación termina él mismo queriendo seguir del club y lamentablemente se va y a los pocos días tiene una lesión, si no me equivoco es de tendón, entonces es algo dentro de todo bastante grave, digamos, que lo va a dejar un tiempo fuera de las canchas en Blackburn Rovers, pero es un jugador que pinta para crack, digamos, es un jugador que tiene muchísimo talento y que lo ha demostrado sobre todo en las divisiones inferiores, pero necesitaba jugar fútbol de primera y el Tottenham no se lo ofrecía, se termina yendo del club y acá es donde está la situación de, me parece que la culpa no es del jugador al que le dice, sino de que ¿por qué un jugador que hace 3 meses declaró que quería ser leyenda del club ahora se quiere ir? ¿Qué es lo que pasa en el medio? Lo voy a contar de tercera persona porque es más doloroso. Si yo te contara que hay un club que no tiene dueños que inviertan, que no tiene un scouting excelente para encontrar oportunidades, pero sí tiene una buena cantera, necesita un extremo por derecho porque le falta un extremo por derecho, necesita, aunque sea un falso 9 aparte de Bergwijn, porque
le hace falta porque no lo tiene. Y ese equipo, en vez de darle la oportunidad a ese joven que quiere ser leyenda, que está rindiendo bárbaro, vende a ese jugador por 500.000 libras con un porcentaje de futura compra grande. Y en vez de darle la oportunidad a ese pibe, lo vende por esas 500.000 libras y trae a otro jugador en un préstamo de 18 meses con una opción de compra de 35 o 40 millones dependiendo de los objetivos. ¿Vos qué dirías de ese equipo? Lo que digo es que primero que nada, la directiva se tiene que ir. ¿Por qué? Porque no puede ser que se decida buscar a un jugador y hay que hablar de esto que quizás no estaba programado, pero lo voy a traer a la colación porque justamente tiene relación con lo que estamos tratando. En reemplazo de ese juvenil ibas a traer a un jugador de non-league, el cual rechazó la propuesta que le hizo Tottenham y decidió permanecer en esa institución, que es el Lewes FC, que actualmente se encuentra fuera de lo que es el régimen de fútbol profesional de Inglaterra. Entonces, ibas a reemplazar a una joven promesa que ya estaba a punto tranquilamente para poder jugar para poder tener minutos, no digo de titular, pero sí tener sus minutos jugando de suplente, con otro joven, si se quiere, y salvando las distancias, un Dele Alli 2.0, teniendo en cuenta de que a Dele Alli en su momento se lo fue a buscar del Milton Keynes Dons. Entonces, yo lo que digo es, la dirigencia no da para más. No puede ser que se sigan tomando decisiones desacertadas de dejar ir jugadores jóvenes, talentosos, como en su momento pasó con Marcus Edwards, como pasó con Noni Madueke, como pasaron con un montón de jugadores, en donde uno se plantea y se pregunta automáticamente, ¿por qué dejamos ir jugadores que tranquilamente en un futuro no muy lejano podrían ser los titulares en nuestra plantilla? Y ya te dejo, Mati. Volvemos. No los reemplazaron con ese jugador, los terminaron reemplazando claro, con Kulusevski. Que estás trayendo un jugador por 18 meses de sesión que vas a tener que pagar 40 millones. Cuando vos podías darle esa oportunidad sin tener ese estatus o ese caché, como le dicen, de Kulusevski, que estaba en la Juventus, que aparte tuvo grandes rendimientos con Parma, puede jugar también como medio, tiene otras habilidades, pero que se lo trae en su rol de extremo, ¿no? Entonces, vas a pagar 35 o 40 millones cuando podías haber desarrollado por 18 meses a un jugador tuyo de la cantera que vendiste por 500.000 libras. Es absurdo, no me entra en la cabeza. Sí, acá y claramente es quizás un exceso de confianza del club sobre un juvenil, donde obviamente el club nunca hubiese pensado que Dylan Markandai hubiese presionado para irse del club, entonces esperaron hasta el último momento para darle minutos en el equipo, esperaron hasta el último momento para renovarle su contrato, que no lo terminaron renovando obviamente. El club lo único que se termina llevando es una gran porcentaje de una futura venta, supuestamente. Podría servir supuestamente como una opción de recompra también, si lo vemos desde el punto de vista económico, porque al recibir, por ejemplo, un 50% de una futura venta, si vos pagás, en realidad estás pagando un 50%, ¿no? Obviamente. Entonces, no lo vería tan imposible que si llega a brillar, el club vuelva a poner sus ojos en él. Hay que ver cómo quedó la situación por detrás, por dentro, digamos, más que nada por dentro del club. Pero es algo que ya se verá a futuro. Como dijimos, es un jugador que lamentablemente al pisar Blackmore se lesionó, y una lesión dentro de todo que lo va a dejar bastante tiempo fuera del campo de juego. Y justamente antes hablabas de Kulusevski y vamos a arrancar ya habiendo repasado. Nos falta repasar a Jack Clarke y Neil Young. Jack Clarke se va de préstamo, se va al Sunderland cedido, y Neil Young se va también al Charlton Athletic. Neil Young, un jugador que me parece que no podría quizás haber tenido minutos, pero que juega en una posición donde
no hay jugadores en esta plantilla, en este momento del Tottenham. Y un Jack Clark que, bueno, fue esa promesa que compramos ya hace bastante tiempo, se podría decir, que no termina de tener su resultado, que bueno, esperemos que pueda encarrilarse y obviamente tener oportunidades en el Tottenham, pero si no recuerdo mal, es un jugador que mercado pasado había tenido también una opción de irse cedido y no quiso él personalmente porque quiso quedarse en el club. Quería ganarse un puesto. Claro, pero no pudo hacerlo. Ahora la gran pregunta es, primero, ¿cuántos partidos tuvo en Premier? ¿No? Porque que yo recuerde, Sí, los tuvo, ¿no? si es que los tuvo, la verdad es que así a ojo, digamos, ¿no? Después con los papeles sobre la mesa es otra la historia. Pero la verdad es que un jugador al cual se lo pagó un dinero, podríamos decir, importante para un jugador de su edad en ese momento y del calibre que Sí, aparte demostraba. en el momento que el Tottenham lo compra, justamente es como todavía valía más esa plata. Es donde Eran uno los se... 10 millones de los derechos de imagen de Dybala. Exacto. Entonces es donde uno se plantea quizás, ¿tendrá un lugar en el club Jack Clark? ¿O su beta será una salida en lo inmediato? Porque son demasiadas sesiones ya. A ver, yo creo que ya a este punto Jack Clark entra en la categoría Carter Vickers, que es que le vaya bien en el club y que se pueda vender a ese club o a otra liga menor y que nos deje algo, que se pueda recuperar algo de plata. Creo que es lo mejor que se puede pretender. Y algo, Mati, que no está en la lista de sesiones, pero no está en la lista de sesiones porque Conte no quiso, es Harvey White, que se habló hoy, que creo que fue Dan Kilpatrick, que a Roy confirmó de que... Sí, que no se iba a ir el jugador. Que Conte bloqueó su salida. Exacto. Y ya Y lo vamos a acá- estar hablando, hay una razón, y justamente también es porque White es convocado para los partidos de semifinal contra el Chelsea, y es que tenemos 4 mediocampistas nada más en toda la plantilla, y es algo muy curioso sabiendo que el club se acaba de sacar de encima 3 mediocampistas y trajo uno solo. A ver, y acá vamos a Conte. Si le bloqueaste la salida, como en su momento hablamos de Tanganga que se le bloqueó la salida, en la temporada pasada, Mourinho, que al final fue Maitland Niles, creo que fue el West Bromwich Albion. Si le bloqueas la salida, lo tenés que poner. Y no olvidemos, a eso lo voy a partir del día de hoy, le voy a exigir a Conte que lo ponga. Por lo menos, si lo va a quedar, que lo ponga contra el Brighton en este próximo partido, ya que después, ahora teniendo solamente 2 competiciones, hay que ganar cada partido para llegar a Champions. Pero lo va a tener que poner o de suplente o lo va a tener que poner en ciertos partidos. Y la otra cosa es, se va a tener que hacer cargo de todas las pelotas paradas. Porque es el único especialista de pelotas paradas de todo el club que puede hacer los corners, los tiros libres, todo, absolutamente todo Sí, lo sí. tiene que hacer él. Realmente tiene un guante en el pie, como se estila decir. Es un jugador muy prometedor que esperamos poder verlo ante la falta de... No sé si falta mediocampista, porque si uno lo ve desde la óptica de Conte, el planteo por el momento tácticamente es un 3-4-3 donde usás 2 mediocampistas, tenés 4, los 4 son de jerarquía, porque tenés a Javier Skip, Winks y Bentancur, pero te falta como ese Lo Celso o ese Ndombele, que obviamente pareciera que a Conte no Y le ahí- estaría interesando. Y ahí es donde entra Kulusevski. Porque justamente Conte lo quería a Kulusevski no como delantero en el Inter, sino lo quería como ese mediocampista creativo. ¿Por qué? Porque cuando jugaba en el Parma tuvo varios partidos que rindió muy bien como enganche, filtrando pases, no solamente jugando de extremo y metiéndose hacia adentro, que es otra de las cosas que puede hacer en ese 3-4-3, sino jugando de enganche o jugando hasta, si se quiere, de mediocampista que va y viene porque tiene vocación defensiva.
Entonces, que esta es una de las cosas que hablábamos con Mati Andrades hoy y que él me pasó toda esta información y que la veníamos discutiendo, que justamente es un jugador que puede ser box to box, puede ser el enganche, al estilo Lucas Moura, que Lucas Moura muchas veces termina siendo el enganche del equipo y toda la creación depende de él. Bueno, eso podría llegar a pasar con Kulusevski en un rol un poquito más libre, como vos hablamos siempre, Giovanni Lo Celso en Argentina, ¿no? Que tiene ese tercer mediocampista que tiene más oportunidad de crear. Capaz Kulusevski pueda hacer eso en el Tottenham y Conte lo trajo para hacer eso. Veremos, pero es lo más cercano a lo que podríamos esperar. Sí, para mí, dentro de todo yo no tampoco, como decías, capaz ustedes lo tienen un poco más visto o un poco más estudiado. Yo lo veo más básicamente como un jugador que va a jugar en la posición de Lucas Moura, quizás con unos atributos un poco distintos, quizás con un poco más de área en vez de mediocampista, digamos, en vez de ser 10, un poco más tirado a 9, pero es un jugador que sin duda tiene talento, tiene 21 años nada más, pero obviamente, como decíamos, va a haber que encontrar una posición, va a haber cómo rinde mejor, va a haber que tener paciencia también. Y como decíamos antes al principio, es uno de esos tratos de Paratici donde hay opción de compra, cesión, hay obligación, hay distintas, ¿cómo se dice? Distintos objetivos y demás, donde básicamente, explicando lo más simple que lo pudimos explicar, primero es una cesión de 18 meses, es decir, los 6 que quedan de esta temporada y la temporada completa siguiente, eso tiene un cargo de 10 millones y después, según se cumplan objetivos de partidos jugados, Champions League y demás, hay una obligación de compra que es por 35 millones de euros. Exacto. No decimos los números en libras porque son más complicados, básicamente en euros es todo más redondo. O sea que el total sería cargo de 10 millones con opción de 35 millones y justamente la obligación de compra, si se cumplen esos objetivos de partidos jugados, Champions League, es la misma que la opción de compra, o sea que en total, si el jugador después de los 18 meses se queda en el club, serían 45 millones de euros los que se paguen por el sueco, que se puede hablar un poco de un sobreprecio, pero es lo que veníamos hablando siempre. ¿Hace cuánto el Tottenham se viene debiendo un extremo derecho que no se lesione, un extremo derecho que juegue quizás la mayoría de los minutos de una temporada? Porque quizás se podría hablar que desde Gareth Bale no lo tenemos. Y justamente, si algo no se le puede criticar o si algo no estamos en condiciones de criticar, es que se gasta más plata de la que se debe. Porque si algo criticamos es que se gasta poca plata. Entonces me parece que en este caso hay que ser un poco más permisivo y decir, y bueno, por lo menos se trajo algo, puede ser que esté quizás 15 millones menos, 10 millones menos, lo que sea, pero igualmente a mí no me parece tan desorbitado el precio, pero por lo menos es lo que decíamos siempre, si no lo trajiste cuando lo tenía que comprar, que es hace casi 10 años, obviamente lo vas a tener que pagar con un poco de sobreprecio porque ya todo el mundo sabe que necesitas esa posición hace muchísimo tiempo. Me quedo con una cosa que decía Mati, que es el sobreprecio, ¿no? Hablábamos de ese famoso impuesto ficticio del cual estaba haciendo referencia ahora, de los fichajes que no se hicieron en su momento se tienen que hacer ahora y quizás ahora tengas que pagar, exacto, y tengas que pagar esa diferencia. Ahora, me gustaría plantear lo siguiente: sobreprecio, ¿por qué? Si todavía aún no lo hemos visto dentro de la cancha. No, por eso. Entonces, es por eso es una sensación, por eso digo. Claro, a mí no me parecía tanto, pero vi que quizás en el chat de redes sociales quizás se manifiesta un poco. Personalmente a mí no me parece, pero dentro de todo, si hay un sobreprecio tampoco me parece nada malo. El problema El sobreprecio es porque su rendimiento en esta temporada y la última parte de la temporada pasada no fue el óptimo. Desde que pegó el salto en el Parma a la Juventus, tuvo buenos rendimientos. La primera temporada, Juventus. La primera aislada, pero fueron rendimientos aislados y no la terminó tan bien. Y esta temporada no ha tenido regularidad. Ahora, que eso es lo que quería hablar. En el Parma, que cuando vos decís era más delantero o menos creador, en el Parma creaba
daba casi 3 pases claves por partido. O sea, generaba, podía dar pases filtrados y podía crear no solamente de él agarrar y disparar, por más de que tiene un muy buen remate al arco. Por eso planteo él como Conte también, que era lo que planteaba Mati cuando lo hablamos hoy, que puede jugar de box to box o de enganche, no solamente de extremo. Ahora, cuando hablamos de sobreprecio, traes a un jugador, de vuelta, estamos planteándolo es un jugador que no es el producto final. Ahora, también podemos decir que su físico, midiendo 1,86 m, siendo corpulento, siendo rápido y siendo un jugador dinámico, tiene más características para rendir mejor en la liga inglesa que para rendir en la liga italiana. Y creo que eso es lo positivo con lo que nos tenemos que quedar, que es un jugador joven que ha despuntado por momentos y que tiene muy buenas características que, si Conte lo sabe formar y lo sabe llevar, puede rendir bien y puede realmente explotar con nosotros. Yo lo que pienso, muchachos, es lo siguiente. Quizás nos da la sensación de que se lo está pagando en una moneda más elevada. O sea, se puede prestar a pensar que de los 45 millones, y yo hubiese cerrado el trato por 30 en total y no por 45, que es el valor final, incluyendo el préstamo, digamos, el préstamo de 18 meses más la obligación de compra en caso de que se cumplan esos objetivos. Pero me parece que de alguna manera se presta a pensar que estamos pagándolo en sobreprecio, que el precio del jugador está inflado, porque es un jugador muy joven que todavía no ha terminado de demostrar por qué vale esos 45 millones de euros. Ahora, ¿por qué no quizás plantearnos la posibilidad de que, como bien decías vos, Juan Pablo, no es el producto final? Bueno, que Conte le dé ese producto final o lo transforme en esa pieza final, que hoy por hoy es materia prima y que a futuro puede ser producto manufacturado, si se quiere. Sí, y es un jugador que, como decíamos, ha mostrado, quizás se podría hablar de dos facetas, una en el Parma y una en la Juve, como nos deja ahí Ignacio Florentín en el chat, hablaba de que quizás si bien el del Parma puede ilusionar, si bien el de la Juve quizás hasta puede llegar a decepcionar. Vemos que tuvo temporada 19-20, es decir, con 19 años, tuvo 36 partidos, 10 goles, 9 asistencias, muy buenos registros. A la temporada siguiente, que es cuando pasa la Juve, la primera, la 2021, tiene misma cantidad de partidos, pero mucha disminución en cantidad de minutos jugados. La 19-20 juega casi 3.000 minutos y la 2021 juega casi 2.000, es decir, mucho menos. Tiene 4 goles, 3 asistencias, baja también en calidad sobre el último tercio, y en esta última temporada ha jugado 20 partidos, menos de 800 minutos, 1 gol, 3 asistencias. Obviamente el producto ha caído final de este jugador, obviamente, pero es un jugador que, como decía en el chat, ha demostrado su mejor versión con tan solo 19 años. Quizás el ambiente en la Juventus, teniendo quizás un jugador que influencia mucho al equipo como es Cristiano Ronaldo, teniendo un técnico que no resultó como es Andrea Pirlo, teniendo cambios también en el banco antes y después de justamente de Pirlo, quizás no le puede haber ayudado. Y justamente es un jugador que no es que nunca ha demostrado, sino que lo ha hecho. Es verdad que ya han pasado 2 años quizás, o 2 temporadas por lo menos, pero es un jugador que tiene su dentro de todo su valía y tiene sus papeles como para decir que está apto para jugar en el Tottenham, y veremos desde qué momento se lo empieza a tener en cuenta, si ya de este partido contra el Brighton va a estar en el banco o va a estar por lo menos en consideración. Y es algo que también tendremos que tener en cuenta con Rodrigo Bentancur, que actualmente está en Uruguay, obviamente jugando las eliminatorias. Se podría decir que es una pieza clave, o por lo menos muy importante, del equipo uruguayo, que se está jugando también partidos muy importantes en estos días. Es un jugador que llega también a préstamo. Estamos hablando de acá Bentancur, transferencia permanente, perdonen,
por 19 millones de euros principalmente, y después son 6 millones en variables. Es un jugador que, como decíamos, explota muy temprano. Tiene en su haber, digamos, ha jugado en Boca Juniors, en la Juventus y ahora está en el Tottenham a sus 24 años. Es un jugador que tiene quizás una vasta carrera para la poca edad que tiene. Y es un jugador que se habla mucho de este tipo de jugadores, quizás estilo Winks, de quizás no tienen una gran pegada, un gran regate, una gran recuperación que sobresalga, sino que son buenos en casi todo, son aplicados. Son jugadores que se adaptan también a distintos esquemas y son de esos jugadores que quizás se hacen importantes no desde el trabajo duro, pero quizás un poco desde la sombra. Y es un jugador que hay mucha gente que le ilusiona, hay mucha gente que quizás no lo conoce y al ser un jugador que no tiene estos highlights, se podría decir, quizás no lo terminen de conocer, pero es un jugador que al que lo conoce realmente le atrae la idea de que esté con Conte, de que esté en el Tottenham, de que esté en la Premier League, y le puede parecer un buen salto para el uruguayo y que pueda demostrar su valía en una de las ligas más complicadas del mundo y en un mediocampo que se va a tener que ganar su lugar. Y ahí me pasa lo mismo con Bentancur que lo que me pasa con Kulusevski. Me ilusiona más su club anterior que su último club. Lo que hicieron en su club anterior que en su último club. Y digo esto porque en la Juventus a Bentancur se le ha pedido otra cosa de lo que mostró en Boca. De hecho lo hablaba con mi papá, ayer pasé el día con él y a él le encantaba Bentancur, decía que tenía todo el talento del mundo y que creaba, que era el primer jugador que le recordó a Gago, justamente, y que yo tuve la suerte de ver con mi papá también. De esos jugadores que hacían todo, que podían quitar, que eran inteligentes, que podían mantener la pelota, que podían crear y crear bien. Ahora en la Juventus es como que se le quitaron ciertos elementos, porque se le pidió más de retener y de defender, ¿no? Que es lo mismo que siento que se le pide en Uruguay, y donde no ha podido demostrar o no ha tenido las libertades para demostrar esa creación. Pero como vos decís, es un jugador que hace todo adecuadamente bien, ¿no? Y podríamos hablar de que justamente había un gráfico hace poco que salió de lo que eran los mediocampistas y los que eran buenos en creación, buenos en atención, buenos en ganar la pelota de vuelta, y los que eran los completos porque podían cumplir con todas las tareas acordemente. Y Bentancur estaba dentro de ese listado de jugadores que podían hacer todo. Entonces, como vos decís, es un jugador que pasó por Boca, pasó por Juventus y ahora llega a Tottenham. Y acá va a tener la oportunidad o quiero que tenga la oportunidad de poder crear, de poder ser justamente. Skip es el que hablamos, no entiendo por qué la prensa no le da más lugar, es el mejor proyecto de 5 del mundo, sin lugar a dudas. Entonces, Højbjerg es el otro que acompaña, si es que no está Winks, obviamente. Ahí está la pelea de Bentancur, ¿no? De quién va a ser el que acompañe a Skip. Sí, obviamente también estamos hablando de que capaz se juegue con 3 y pueda ser Højbjerg, Skip y Winks o Bentancur si es que no está Kulusevski. Pero bueno, Bentancur va a tener que pelear con Højbjerg y con Winks, y va a tener que ser con el nivel bajo que tiene Højbjerg y ahora que está subiendo Winks, tiene grandes posibilidades de hacerse un puesto en el 11 titular, porque justamente lo que hablábamos y lo que veíamos de Højbjerg últimamente, que no podía dar un pase bien, que lo veíamos perdido, que no es el mismo nivel de rendimiento de la temporada pasada. Tal cual. Entonces, si hay un momento en donde Bentancur tiene que aprovechar y explotar, es justamente ahora. Y creo que para eso se lo trajo, para que demuestre ese potencial que tenía, ¿no? La otra vez, hace muy poquito, cuando se rumoreó este tema de Bentancur a Tottenham y ya se empezaba a hablar de el futbolista uruguayo y, la posibilidad que había de que se concretara el trato,
estaba leyendo un artículo muy interesante que hablaba sobre la evolución en el tiempo de los futbolistas uruguayos. Y él mismo mencionaba que Rodrigo Bentancur, junto con otros tantos jugadores, como por ejemplo en este último tiempo Lucas Torreira, que ha pasado por la vereda de enfrente, y demás jugadores que hoy por hoy se encuentran en un proceso quizás evolutivo mucho más notorio del que era el jugador uruguayo antes. ¿Qué quiero decir con esto? Al jugador uruguayo se lo cataloga o se lo relaciona con la famosa garra charrúa, ¿no? Un jugador aguerrido, comprometido, sacrificado, que se esfuerza por el equipo y demás, que transpira la camiseta, como decimos y conocemos en esta parte del continente, pero un jugador falto de técnica, ¿no? Mucho físico, pero quizás no tanto entendimiento táctico, ni tanto dominio de balón, ni tanta riqueza técnica. Es cierto que a lo largo del tiempo ha pasado esa referencia, ha quedado quizás un poco en el tiempo, y se ha pasado a adoptar un jugador que, el uruguayo en sí, que pasó de ser de la garra charrúa a tener, sin olvidarse de sus orígenes, a tener o a adoptar una cierta riqueza técnica que hoy por hoy le ayuda. Bueno, me parece que Rodrigo Bentancur en líneas generales es ese tipo de jugador que te puede adoptar sacrificio, entendimiento táctico y también buen rendimiento dentro de la cancha, porque es un jugador muy completo, como lo mencionaba Mati. Y a eso me parece que es todo lo que anhela Conte de un mediocampista, ¿no? Que tenga su sacrificio, pero a la vez que pueda tener un entendimiento táctico y obviamente un manejo de la pelota, sobre todo quizás más en salida, como vimos últimamente con ese 3-5-2 que se probó y funcionó contra Leicester, donde los mediocampistas eran una pieza bastante clave del esquema, donde tenían esa rotación quizás con los centrales externos, donde justamente estos centrales ascendían, doblegaban las bandas y los mediocampistas eran los que ocupaban su lugar en esa línea de 3. Me parece que es muy interesante eso que vimos, y sobre todo lo que vimos ese día con el 3-5-2 y que no se volvió a repetir lamentablemente, pero me parece que puede engranar bastante bien, sea Skip, Bentancur, Højbjerg, Skip, Wings y Bentancur, lo que sea, pero me parece que es un mediocampista que tanto puede jugar muy bien en el 3-4-3, sea con Wings, sea con Skip, me parece, no sé si tanto con Højbjerg, pero puede encajar muy bien también en el 3-5-2. Obviamente no sería nunca el más retrasado de los dos, sino que sería un poco el más adelantado. Y también llevándolo al punto de vista del técnico, vamos a hablar también de Sofian Amrabat después, y algo muy curioso, pero justamente Antonio Conte quería un mediocampista central. Se habló de un box to box dentro de todo, quizás Bentancur entra de cierta manera en ese rol, se podría decir, pero lo que nos parece curioso a todos, hacemos los balances y claramente se van 3 mediocampistas creativos, se trae un mediocampista que dentro de todo se podría decir que es polifuncional, y nos quedamos con 4 mediocampistas que ninguno es de índole totalmente ofensiva. Los 4 tienen buen toque, buen pase, tienen buena visión hacia adelante, pero no te da certezas de un juego, sobre todo en 3/4 de cancha para adelante, y no dan los números porque tenés 4 mediocampistas para un esquema que podrías necesitar 3 mediocampistas en un mismo partido. Futbolistas equilibrados, si se quiere, se los podría catalogar, porque quizás Skip es el jugador que más destaca desde el punto de vista técnico con respecto a los demás, pero el resto son jugadores que tienen la balanza equilibrada, no destacan ni para arriba ni para abajo, no son jugadores que destacan más de lo físico que de lo técnico y viceversa. Entonces se los puede definir como ese tipo de jugador 7 puntos, estable, si se quiere, que no significa que esté mal. Lo que sí significa que está mal es que vos te terminás quedando con un plantel corto, que es lo que venimos remarcando todo el tiempo, ¿no? Y ahora podremos ver un 3-4-1-2 reconvertido. Pero ¿por qué 3-4-1-2? Si no hay ningún 1.
Porque justamente hablamos de que Moura es ese enganche falso, Kulusevski puede ser ese enganche falso, entonces jugás con uno de los dos haciendo más creación, pero recuperación. Es el 3-4-3 que vimos siempre, con Lucas Moura medio metido ahí, con Son debería estar un poco más adelantado, pero es lo que vimos siempre. Exacto. Lo que sería distinto es ver el 3-5-2 que vimos el otro día. Lo que me pasa a mí es que tenés que usar 3 mediocampistas y muy probablemente uno tenga que salir reemplazado en los 90 minutos. Ahí estás usando 4 mediocampistas para un partido y son los 4 mediocampistas que tenés en todo el plantel. Y ahí entra Harvey White. Pero teniendo en cuenta que podías hacer una sesión de un jugador medio pelo como es Sofian Amrabat, ¿por qué no la haces? Es una sesión de 6 meses. Porque de vuelta, Conte ve a Kulusevski como No, posible... Conte lo quería Amrabat. No, obvio, Sí. yo sé. Pero lo que veo es que Conte también lo ve a Kulusevski como un posible de esos. Como ve a Kulusevski como un box to box, un posible box to box que lo pueda reconvertir. Entonces ahí es donde ve los 5 y capaz a Harvey White como el sexto. Para mí, en el momento que pones, imaginemos no, Skip, Højbjerg y Kulusevski, eso pasa a ser un 3-4-3. Porque básicamente tenés un jugador más tirado a la derecha y Heung-min Son va a tener que tirarse un poco más atrás a la izquierda. Pero a mí me parece que igualmente no sé qué tan dañino hubiese sido, sobre todo desde el punto de vista económico, porque desde el punto de vista futbolístico sabemos que tampoco tanto iba a aportar, pero traer un mediocampista como para por lo menos hacer bulto en el mediocampo, porque sabemos que si tenemos que jugar 3-5-2, por ejemplo, como se jugó el otro día contra el Leicester, y en el minuto 70 tiene que salir Harry Winks, vas a estar usando tus 4 mediocampistas que tenés en todo el plantel en el mismo partido. Igual es para destacar, muchachos, que Fiorentina no quería dejar ir a Amrabat después de que Eric Pulgar dejara la institución, porque en un momento las conversaciones y las negociaciones estaban muy avanzadas por el jugador marroquí, pero posteriormente quizás hubo algo que no convenció tanto y que se terminó decantando por la llegada de Bentancur. Entonces, me parece que no está mal. Para mi gusto es una decisión acertada el hecho de no traer a un jugador quizás de la categoría de Amrabat, porque me parece totalmente de más. ¿Y por qué digo de más? Porque si vos querés un jugador para hacer bulto, como decís vos, Mati, un jugador que quizás te puede aportar y te puede servir desde el punto de vista de recambio y fondo de armario, me parece que ahí es donde tenés que echar ojo a la cantera y decir, bueno, ¿a quién tengo en esa posición? Echo mano y digo Harvey White. Exacto. Echo mano y digo, ¿por qué lo diste a préstamo a Neil Young, por ejemplo? Que tranquilamente podrían ser jugadores que en ese puesto puedan jugar. O Pape Sarr. Lo compraste. El problema es que lo de Pape Sarr, si se quiere, es un poco más delicado porque vos lo diste a préstamo y tendrías que pagarle una compensación al equipo francés que se está jugando el descenso en este momento. Estoy de acuerdo, pero si no tenés a nadie y justamente Amrabat no llega, ¿por qué no lo traes? Hay opciones, ese es el punto, hay opciones, no se hace uso de esas opciones. Y de vuelta, tenemos un plantel, la conclusión de este mercado, que es lo siguiente que venía. ¿Solucionaste una de las 3 posiciones que querías al principio? Dejás, como dice Mati, lo que mejor que viste fue un 5-3-2, aún estando Kulusevski contando como un mediocampista más ofensivo. Estás corto de mediocampistas, todavía no tenés un 9. ¿Y de dónde va a venir la creación? Sí, se podría decir que el 9 supuestamente sería Bergwijn, el suplente dentro de todo, pero después sí, no hay salvación sobre el carrilero derecho, no hay salvación sobre... capaz que sí en el mediocampo, no sé, pero realmente... El zaguero central, muchachos. Pero el zaguero central... Es lo que estamos hablando. ¿A quién traes que sea mínimamente posible de traer y que tenga la calidad para venir al club? El impuesto que tenés que pagar. Pero no es solo el impuesto, es la posibilidad de sacar un jugador de calidad. Pero ahí no se intentó, ni siquiera se intentó. No se intentó. Pero esas son las ofertas que tenés que hacer en el día 1 para darle a los otros equipos 30 días para reemplazarlo.
Y pero lo digo desde ya, ¿qué jugador te lo podrías haber traído, mínimamente una posibilidad de haberlo traído y que sea la calidad que necesitamos? Pero Mati, para eso está Paratici. Exacto. Bueno, Ahí ese es su donde trabajo. tiene que estar, ahí es donde tiene que estar el oficio, lo que llamamos experiencia y trayectoria en este rubro, en este negocio. Ahí es donde tiene que estar el ojo del director deportivo, que para algo se lo trajo, y empezar a, digamos, tejer esas famosas redes y a cocinar, como le dicen en Inglaterra. Empezar a, bueno, me contacto con el representante de tal jugador, me contacto con el representante de tal otro, y empiezo a indagar y a buscar posibilidades. Si después no se puede llegar a un acuerdo, bueno, el intento se hizo. ¿Se entiende? El intento sí, se no hizo. sabemos si eso ocurrió o no. Se habla de que Diego Carlos intentó y el club no quiso. Supongo que con muchos otros casos más se habrá hecho lo mismo y no se pudo, porque básicamente no se me viene ningún nombre a la cabeza, y supongo que ustedes tampoco, sobre un central que se podría haber traído que no sea tan caro con las pretensiones que tiene el Y club. Sí, yo tengo uno. Sí, yo tengo el uno. Ajax te lo va a vender. Ahora, No, cuando la yo Champions tengo. te lo va a vender. No, yo tengo Es uno. imposible. Yo tengo uno. Y le voy a decir. Y para mi gusto, a Paratici, que es tan aficionado, es tan fan, me va a decir, Mati, estoy seguro de que me va a decir que no, porque está jugando Premier y porque está en plena competencia, está en un equipo en donde no se está jugando el descenso, pero sí está, digamos, en ese bloque de los 10 de abajo. La segunda tabla de posiciones de la Premier League. A Paratici, que le gusta tanto las opciones de compra, los préstamos con opción de compra, yo hubiese hecho un intento, al menos un intento, por la llegada de Mohamed Salisu, ¿no? Un zaguero central zurdo, joven, que tiene un buen presente en la Premier League y que está teniendo buenos minutos en Southampton, que tranquilamente podría haber sido una alternativa, al menos, ya que le gusta a esta dirigencia los parches, al menos para poner un parche y solucionar el agujero que está teniendo este equipo en ese puesto, ¿no? En esa dificultad, digamos. Primero que nada, está bien que hubo muchos parches este último tiempo, sabemos que no es bueno. Y segundo, todos vimos el partido que tuvo contra el Tottenham. No sé cómo habrá sido el resto de su temporada. Vimos también el partido que hizo contra el City, muy bueno. Pero a eso es donde vamos está bien, hay posibilidades, pero también hay que ver si no conviene también esperar un poco y bueno, se soluciona como se puede ahora, pero ir por una oportunidad que sea posible y que sea buena a la vez, lamentablemente en 6 meses, que es lo que supuestamente va a ocurrir o esperemos que ocurra. Después no quedaba más, estábamos hablando de mediocampo, de carrilero derecho, y obviamente si repasamos posición por posición, arqueros tenemos mínimo 3 o hasta 4 se podría decir, con Lloris, Golini y Whiteman y Austin. Veremos, yo supongo que Whiteman sería el que tome ese tercer puesto de tercer arquero. Después defensores centrales es esto que se hablaba de que quizás el único movimiento que podría haber habido en la saga central de Tottenham era si Tanganga se iba al Milan y se podría haber traído algún otro. Eso no terminó ocurriendo. Entonces quedaron Dyer como quizás más el del centro, Cuti Romero y Davinson Sánchez quizás más por la derecha, con Tanganga también, Rodon como ese suplente de Dyer que en realidad se le debería haber buscado una salida muy probablemente, pero a saber qué pasó ahí también. Y el único que queda por izquierda es Ben Davies. Después tenemos, como habíamos dicho, carrileros Emerson y Doherty, que ya se notó a las claras que no cumplen, y Reguilón y Sessegnon por el otro lado, que dentro de todo, si tienen buenos partidos, más o menos cumplen su función. Højbjerg, Skip, Bentancur y Wings con Harvey White también ahí son los que tenemos en el medio campo. Quizás no es la zona más poblada, pero dentro de todo hay jerarquía, hay nivel, quizás no tanta cantidad. Y después tenemos un ataque que dentro de todo me parece que es quizás de los últimos tiempos uno de los que quizás dentro de todo más nombre tiene. No tiene tanta cantidad de nuevo como quizás el año pasado teníamos a Carlos Vinicius, que no era quizás un jugador de tanto renombre o de tanta jerarquía, pero por lo menos era un jugador que te podía jugar contra el West Brom, digamos, en esos partidos quizás donde se plantea darle un poco de descanso a Harry Kane, donde tenemos a Heung-min-Son por izquierda, Bergwijn también. Bergwijn puede también jugar en la posición de 9, donde obviamente está Harry Kane,
Y tenemos a Lucas Moura y Kulusevski por derecha, que obviamente pueden jugar potencialmente por izquierda, no es lo ideal, pero lo pueden hacer igualmente. Me parece que dentro de todo es un Y Dane Scarlett, sí, que también podría tener su hueco, que ya ha tenido minutos también. Sí, ya ha Sí, tenido sí. minutos. Veremos si es por izquierda o por el centro de ataque. Es un jugador que no sé si le conviene mucho jugar en este esquema del 3-4-3 por izquierda, quizás en una posición donde sea más extremo, capaz que sí. Veremos si se adapta más a ser 9 o a jugar más por izquierda en este tipo de esquemas. Pero tampoco creo que tenga tantas oportunidades, sabiendo que, excepto que haya muchas lesiones, dentro de todo, Son puede jugar en las tres puntas de ataque, Bergwijn también puede hacer lo mismo, Kulusevski me parece que si se lo exprime dentro de todo también lo puede hacer, quizás Lucas Moura también. Entonces tenés 5 jugadores, pero dentro de todo cubren bastante esas 3 posiciones, que obviamente son quizás las más importantes a la hora de ganar un partido para este planteo que usa el Tottenham, donde casi que toda la responsabilidad ofensiva del equipo está en esos 3 nombres que se ocupan ahí en ese 3-4-3. Y Kulusevski, que ha jugado en todo en el Parma, que ha jugado, como les decía, de mediocampista creativo, ha jugado de box to box, ha jugado de extremo por izquierda, por derecha y hasta ha jugado de 9. O sea que, y con esa vocación defensiva que tiene, puede llegar a ser convertido, como les decía, por Conte. Pero en líneas generales, si tengo que dar una opinión final, que creo que son las conclusiones que tenemos que tomar para ir cerrando, es un mercado deficiente, es un mercado que no estoy contento, porque justamente dejas ir a todos tus jugadores creativos y se cumple solamente una de las 4 posiciones idealmente que tenías que cubrir. Entonces jamás puedo automentirme y pensar que fue un mercado de transferencias positivo. A ver, partiendo de una base de la cual me sostengo y vengo diciendo desde el primer día que no se puede desperdiciar tanto tiempo, y menos en un mercado como en enero. Me parece que está más que claro, ¿no?, el porqué de esta nota tan baja. Yo antes de esta transmisión del día de hoy lo conversaba con Mati y le manifestaba que ha sido un mercado deficiente, como lo detallabas vos, Juan Pablo, un mal mercado de transferencias, pero los fichajes han sido buenos. La gente se estará preguntando en este momento qué dice este loco, que se contradice automáticamente, ¿no? Porque dice que el mercado es malo, pero que los fichajes son buenos. Digo que el mercado es malo porque no se reforzó en las posiciones que se tenía que haber reforzado desde un primer momento. Si vos sabés que Conte necesita un carrilero por derecha, que tenga esa agresividad y que tenga esa determinación para ingresar en ese último tercio de la cancha y tratar de generar peligro, llevar esa ofensividad en ataque y tener esa dosis de peligrosidad permanentemente y esa determinación que tiene que tener un carrilero, además de la definición también, está cerrando nuevamente. Y está cerrando también porque te puedo entender que vos digas, bueno, el zaguero central zurdo no se presentó una oportunidad en este mercado, vamos a dejarlo, muy a regañadientes lo acepto, pero vamos a dejarlo para el siguiente mercado, a mitad de año. Pero no puedo entender bajo ningún punto de vista cómo no te das cuenta que Harry Kane necesita un recambio, necesita un jugador suplente, un Carlos Vinicius, un tipo que le pueda dar una mano y que también le pueda dar descanso. Harry Kane no es una máquina, no es se puede decir que es un ser de otro planeta por la calidad técnica, el entendimiento y todo lo que implica y lo que significa Harry Kane como futbolista y como emblema de nuestra institución. Pero sí lo que digo es que son 2 puestos que se tendrá que haber reforzado desde la primera semana de mercado. Y sin embargo, desperdiciaste 10 días para tratar de congeniar una reunión con Antonio Conte y que te dé la evaluación de la plantilla. Dicho esto, la nota final de mercado es un 5. Sí, a ver, para mí, dentro de todo, como decías, los jugadores que se traen no son malos en absoluto, sino que son 2 jugadores que dentro de todo
se podría decir, no sé si que me ilusionan, quizás lo que más te borra un poco esa sensación es el tema de lo que sucede, por ejemplo, con Luis Díaz, que lo estamos hablando antes. Quizás lo que pasó con Dybala en su momento también fue algo muy significativo, algo que pesó mucho en su momento, porque estuvo muy cerca, pero Dybala siguió jugando en la Juventus y como mucho te lo ibas a cruzar en Champions. Acá lo que pasa es que lo vas a tener en el Liverpool y lo vamos a visitar dentro de poco y quizás eso es lo que más duela y lo que cada partido que lo veas en Liverpool vas a estar pensando lo cerca que estuvimos, aunque quizás no estuvimos tan cerca dentro de todo. Después, viéndolo desde el punto de vista, como decías vos, de sobre todo el carrilero derecho, ahí sí que no encuentro una explicación de por qué no se va. No te digo que vayas por un Tariq Lamptey, porque supuestamente se habló de que hubo intenciones de ir, pero obviamente Brighton no lo quería dejar ir. Pero por lo menos, bueno, Adama Traoré, un jugador de ese nivel, de esa categoría, aunque Adama Traoré no sea carrilero derecho, por lo menos alguien que pueda oficiar ese lugar. A mí lo que mejor me llevo de este mercado de transferencias es que dentro de todo se encontraron algunas que otras ventas. Me dejó un poco más tranquilo que Tanguy Ndombele se haya ido del club, porque me hubiese pesado mucho tenerlo 6 meses aislado del plantel, pagándole por completo su salario y que no haga nada. Dentro de todo, la sesión de Lo Celso y de Bryan Gil me cierran, porque son dos jugadores que no sé si van a tener muchos minutos, sobre todo en estos 6 meses en el Tottenham. Después el tema de Dele Alli, que me está poniendo nervioso, que todavía no hay comunicado oficial de ninguna parte, pero suponemos que está... No se cae, quédate tranquilo, claro, que el trato no se cae. que estaba todo hecho, porque si no se hubiese informado, no por vía oficiales, sino por Fabrizio Romano y demás. No dijeron nada, así que todo sigue su camino. Me gusta el trato que se encontró por Dele Alli, me parece que dentro de todo es correcto, de esto de al principio son 10, después depende de cómo vaya rindiendo va a ir subiendo el valor. Y después, quizás con lo más positivo que me quedo de este mercado de fichajes y que no lo hizo el Tottenham, es que nuestros rivales, que son rivales directos, que son el Arsenal, el Manchester United y el West Ham, ninguno de los tres se ha reforzado mejor de lo que lo ha hecho el Tottenham, y eso que el Tottenham no lo ha hecho bien. El Arsenal ha tenido un mercado de transferencias donde se ha sacado jugadores de la plantilla a mansalva, ha traído algún que otro refuerzo de MLS, si no me equivoco trajo a un jugador y compró otro y lo dejó a préstamo en el MLS también. West Ham y Manchester United tampoco se han reforzado de la mejor manera. Eso dentro de todo me deja tranquilo. Obviamente Liverpool sumó a su plantel un jugador importantísimo que sigue marcando esa diferencia entre Liverpool, Chelsea, Manchester City y el resto. Esperemos. El Aston Villa fue el que mejor. Sí, pero el Aston Villa todavía no lo considero quizás el que esté cerca, sobre todo por el tema de los puntos en esta temporada al haber arrancado tan flojo. Veremos para la próxima temporada, capaz que sí. Pero sí, a mí lo que quizás me deja más tranquilo es eso, que el Manchester United, West Ham, Arsenal no hicieron del todo bien su trabajo y eso obviamente te termina beneficiando. Esperemos, como decíamos antes, que el Tottenham sea, no sé si del grupo de ese top 3 sumándose al top 4, pero que sea el que más cerca esté de esos 3 que quizás son los inalcanzables en este momento. Sería obviamente un gran logro para Conte y todo el plantel, poder conseguir un cuarto puesto, y obviamente si eso se llega a dar sería quizás el momento de Levy como para invertir un poco, dejar quizás un año y ya buscar su tan ansiada venta del club, que si el club vuelve a estar en Champions, vuelve a tener un plantel competitivo y vuelve a tener quizás alguna que otra buena campaña, un título quizás menor local, es un club que se vuelve a revalorizar. Después de la pandemia quizás no sea el mismo número, pero quizás sea un número que le satisfaga a Daniel Levy. Después, yendo más al corto plazo, al cortoplacismo, tenemos muchos temas interesantes para hablar. Lo que pasa es que en la situación en la que estamos, tenemos bastantes recursos para hacerlo. Quizás no es tan fácil grabar y subir videos, pero podríamos hacer videos de Lo Celso, de Dele Alli, Kulusevski, Bentancur, muchísimas cosas. Vamos a intentar hacer dentro de todo lo más posible. También estamos de vacaciones, así que queremos relajarnos un rato también. Después, obviamente, el día sábado es el día del partido. El día viernes supongo que vamos a estar
en directo para hablar de ya la vuelta a la actividad del Tottenham. Veremos si con las nuevas incorporaciones también. Y esperemos que no tengamos noticias de ningún lesionado con la fecha FIFA, ¿no? Que es un milagro pedir esto a esta altura. Sería demasiado pedir eso. Sería Davinson Sánchez quizás, o Bentancur. Pero No, esperemos que no, por favor. Pero lo Chelsea ya no es nuestro, así que no nos preocupamos. Que se haga problema Villarreal, ¿no? Así que estaremos cubriendo esos 16avos de final de FA Cup contra el Brighton, partido interesantísimo que tendremos el día sábado. Obviamente habrá postpartido ese día y el viernes, como decíamos, la previa. Así que muchísimas gracias a todos los que se han sumado el día de hoy. Realmente les agradecemos un montón por sumarse cada vez más y participar un poco más en el chat cada vez y animarse un poco más a colaborar un poco en todo esto. Así que muchísimas gracias a todos. Como decíamos, intentaremos traer lo más que podamos en cuanto a videos. Obviamente no es lo más fácil en estas circunstancias, pero muchísimas gracias a todos y los dejo a ustedes. Mati, ante todo, para cerrar, quería mandarle un saludo muy afectuoso a la cuenta oficial de Chile Spurs, que ha estado muy activa en Twitter y que ha mandado también saludos ahí por el chat, que lo he visto de pasada. Y después decir ante todo que primero muy contento de nuestro reencuentro, de que podamos hacer este tipo de colaboraciones, de videos, de transmisiones y demás, porque la verdad es algo impagable, ¿no? Es un hecho fantástico. Y segundo y último, ya para ir cerrando, lo que sí me gustaría decir, cerramos con ese típico mensaje hacia la dirigencia, ¿no? De muchachos se portaron mal, ¿no? Con ese típico mensaje de profesora de colegio secundario, de colegio primario, de al alumno, usted se portó mal, usted no hizo los deberes. Bueno, eso me da la sensación de que fue este mercado de transferencia ya a modo de cierre final. Hago un breve interrupción y lo dejamos a Juan Pablo que deje su mensaje, que eso me parece que es donde más brilla, pero obviamente agradecer a todos los que estuvieron en el chat el día de hoy: José Luis Cuenca Gutiérrez, X Benja Rojas, Scorpion, Ignacio Florentín, que estuvo desde el comienzo, Esteban Trujillo, a ver qué más por acá arriba, bueno, Rubén Calvo, que también estuvo muy activo, y no sé si me pierdo de alguien más, bueno, Ari, que nos estuvo ayudando mucho desde Twitter y también comentando desde La Peña, Lucas Trejo, y no sé si hay mucho más, me parece que no. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos por sumarse como siempre, y los dejo con el mensaje de Juan Pablo sobre las circunstancias actuales. Yo quiero agradecer que estoy acá con ustedes haciendo esta revisión de plantilla, porque si estuviera solo en mi casa estaría llorando. Porque dada mi complicada situación laboral actual, si yo hubiera hecho la misma labor que para Tichi, ya estaría fuera. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y como siempre les agradecemos y los esperamos el viernes y el sábado sobre todo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.